¿Qué tal, chicos? Vamos a hablar entonces de la fisiología del páncreas exócrino y de las glándulas salivales. Estamos en un punto ahorita en el estudio de la fisiología gastrointestinal, donde nosotros ya pasamos inicialmente de entender las generalidades y el paso de los alimentos a través del esófago y hasta el estómago a iniciar el proceso de la digestión. Entonces, como vamos a ver a lo largo de los siguientes temas que están involucrados con fisiología gastrointestinal, tenemos nosotros diferentes pasos que van a estar involucrados en la digestión. En uno de ellos va a jugar un papel muy importante el páncreas exócrino. Entonces nosotros ya habíamos hablado un poco del páncreas cuando vimos la parte de fisiología endocrina. Y es que nuestro páncreas va a tener al menos dos grandes unidades funcionales. Una unidad funcional que va a tener una propiedad glandular, y esta propiedad glandular va a ser fundamentalmente exócrina, cuya principal función va a ser producir un jugo pancreático o un líquido pancreático rico en bicarbonato y rico en enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas van a participar en diferentes partes del proceso digestivo y de la absorción de nutrientes. Y por otro lado, vamos a tener, antes del páncreas exócrino, una porción endocrina. Esta porción endocrina es la que corresponde a los islotes de Langerhans y es donde nosotros vamos a poder encontrar los subtipos de células de tipo alfa, de tipo beta, de tipo delta y de tipo F, las cuales se han discutido previamente en su papel en el metabolismo de glucosa. El páncreas exócrino entonces va a tener como un papel muy importante la generación de un jugo pancreático rico en enzimas digestivas y rico en bicarbonato. De hecho, cuando nosotros consideramos el páncreas exócrino es uno de los sitios de mayor producción proteica. Se produce aproximadamente 1.5 litros de jugo pancreático al día, los cuales contienen aproximadamente 100 gramos de proteína. Entonces, el páncreas va a ser uno de los sitios de mayor síntesis y secreción de proteínas de todo el organismo, lo cual determina que es uno de los órganos que tiene un papel más importante dentro de la fisiología de la digestión. Cuando nosotros estudiamos estructuralmente al páncreas, nosotros vamos a ver, esta es nuestra esquematización del páncreas, y si hacemos un acercamiento a las unidades funcionales, nosotros vamos a ver los lóbulos. Los lóbulos son las unidades secretorias, cada uno de estos es un lóbulo. Los lóbulos se conectan entre sí a través de ductos intralobulares. Los ductos intralobulares están a su vez compuestos por pequeños ductos intercalados que van a conectar a los acinos pancreáticos. Los acinos pancreáticos van a ser las unidades secretorias del páncreas exócrino y lo que va a generar que se secrete el líquido pancreático o el jugo pancreático y que se vaya a través de los ductos intralobulares hasta el ducto pancreático común. El ducto pancreático común, después ya saben, se junta con el ducto biliar común y van a favorecer la secreción de materiales directamente hacia el duodeno. Si nosotros tomamos un acercamiento del acino pancreático y lo vemos con mayor detalle, lo que vamos a ver es una estructura glandular caracterizada por células pancreáticas acinares. Entonces, estas células pancreáticas acinares están formando estas estructuras glandulares o estructuras acinares y van a secretar inicialmente un jugo pancreático que va a ser posteriormente modificado por los ductos pancreáticos, ¿sale? Esto es importante debido a que la secreción inicial que van a hacer las células pancreáticas acinares no va a ser necesariamente la que se secreta hacia el duodeno, sino que se va a hacer una modificación secundaria, la cual va a llevar a un jugo pancreático con una composición ligeramente diferente. Los dos grupos más importantes de las células pancreáticas en el páncreas exócrino va a ser la célula pancreática acinar y el ducto pancreático epitelial. La célula pancreática acinar tiene una característica muy interesante y es que va a tener una polarización celular. Por un lado, vamos a tener nosotros una amplia cantidad de retículo endoplásmico, lo cual de entrada ya evidencia que una de las principales funciones de la célula acinar pancreática es la producción de proteínas. Gran parte de la fisiología celular, de la producción y el transporte intracelular de proteínas ha sido de hecho descifrado de estudiar la fisiología pancreática. Nosotros podemos ver aquí también un aparato de Golgi prominente debido al preprocesamiento de proteínas previo a la secreción por la vía constitutiva y por la vía estimulada y una acumulación de gránulos concimógenos. Ustedes recordarán de sus clases de bioquímica que los cimógenos son enzimas inactivas y estas enzimas inactivas están precisamente inactivadas en este punto debido
a que van a tener un papel importante en la digestión de proteínas, en la digestión de lípidos y en la digestión de carbohidratos. No queremos nosotros que estén activadas dentro del páncreas porque la activación anómala de los zimógenos pancreáticos puede llevar a que las enzimas digestivas destruyan componentes celulares, destruyan componentes tisulares y ocasionen un daño pancreático que cuando es muy importante se puede manifestar como el síndrome clínico de pancreatitis aguda, ¿sale? Entonces, como podemos ver, las estructuras celulares están precisamente diseñadas para poder llevar a cabo este fenómeno y cuando nosotros hacemos un acercamiento de la célula del acino pancreático, aquí tenemos nosotros una célula acinar del páncreas, lo que nosotros podemos ver es que su estructura celular va a estar prediseñada para poder llevar a cabo la síntesis. Entonces tenemos nuestra síntesis inicial de proteínas, el procesamiento y después un empaquetamiento en vacuolas. Ustedes recordarán que estas vacuolas se acidifican, se ingresa cloro dentro de estas vacuolas y entonces se forman los gránulos de zimógeno que son característicos de estas células acinarias pancreáticas. Y entonces acá lo que nosotros vemos es que conforme se va dando el procesamiento de proteínas, desde la síntesis en el retículo endoplásmico, el procesamiento en Golgi y que se forman las vacuolas condensadas, esto termina finalmente en los gránulos de zimógeno. Estos gránulos de zimógeno van a tener diferentes tipos de enzimas, pero las que se almacenan con mayor facilidad son aquellas que están involucradas en la síntesis de proteínas y aquellas que están involucradas en la síntesis de carbohidratos. Entonces estas van a estar almacenadas de forma constante y consistente. Y una de las que son muy importantes pero que no va a estar almacenada de forma constitutiva son los zimógenos que están involucrados en el metabolismo de lípidos. Esto tiene relevancia clínica importante porque un paciente que tuviera daño pancreático crónico, como puede ocurrir en aquellos pacientes que tuvieron muchas pancreatitis agudas de joven, por ejemplo, o que tienen fibrosis quística, o que tienen pérdida progresiva de la función pancreática, una de las primeras manifestaciones clínicas que van a tener es una incapacidad para absorber lípidos. Esto se va a manifestar como la presencia de lípidos en heces, que se conoce clínicamente como esteatorrea. Entonces, la esteatorrea es uno de los principales signos que nos va a indicar de la presencia de una alteración en la función pancreática, sobre todo en la producción de enzimas involucradas en la reabsorción de lípidos. Entonces, esto nos va a indicar que probablemente si hay alguna malabsorción intestinal, su origen pudiera ser pancreático. ¿Sale? Ahora, nuestro páncreas, como comenté hace un momento, el páncreas va a tener como una de sus principales funciones la secreción de líquido pancreático, ¿sale? Y entonces este líquido pancreático va a ser un líquido que va a ser rico tanto en zimógenos y en enzimas involucradas en la digestión como en diferentes iones. Y entonces este líquido pancreático va a estar regulado por diferentes agonistas, los cuales van a estar involucrados en promover una mayor secreción de líquido pancreático. Entonces, por un lado, vamos a tener un efecto muy importante del sistema nervioso autónomo, en particular de terminales colinérgicas, donde acetilcolina va a ser un agonista de la secreción pancreática a través de los receptores colinérgicos de tipo M3, ¿sale? Entonces, acetilcolina va a ser uno de los principales secretores de la producción pancreática y también, por lo tanto, va a estar involucrado en la síntesis en la secreción que van a tener las células pancreáticas directamente de bicarbonato. Ahorita vamos a ver cómo es que ocurre esto. Vamos a tener algunos otros agonistas que también van a participar en la secreción de jugo pancreático y esto va a ocurrir en diferentes medidas. Uno de los más importantes es la colecistocinina. La colecistocinina ya la hemos discutido, ¿sale? Es una hormona que va a ser secretada particularmente por las células I del duodeno. Estas células I del duodeno van a secretar colecistocinina en respuesta sobre todo a estímulos lipídicos. Entonces, durante una dieta alta en lípidos, cuando los lípidos se vacían desde el estómago a través del píloro y hacia el duodeno, las células I del duodeno van a secretar colecistocinina. Colecistocinina también va a ser un agonista de la secreción del jugo pancreático y como tal
también va a favorecer la secreción de enzimas pancreáticas. Vamos a tener algunas otras sustancias que también van a tener un papel más importante, sin embargo, más allá de los dos más importantes, que es la acetilcolina y la colecistocinina, los otros tienen un papel comparativamente menor. Se ha descrito un papel importante para el péptido intestinal vasoactivo, para el gen relacionado, el péptido relacionado a gastrina o el péptido liberador de gastrina. Entonces, el péptido liberador de gastrina, ustedes recordarán, se libera a través de terminales colinérgicas y también puede inducir una alta secreción de fluido pancreático. Y lo que vamos a observar es que en realidad las fases que van a favorecer la secreción del jugo pancreático van a ser sumamente diversas. Entonces, aquí tenemos secretagogos pancreáticos, tenemos a diferentes moléculas que van a iniciar este agonismo. Uno de ellos es, por ejemplo, GRP. Entonces, GRP tiene un aumento monofásico que eventualmente se satura, lo mismo con el péptido intestinal vasoactivo. Sin embargo, colecistocinina tiene una propiedad importante. Colecistocinina va a tener un aumento importante en la secreción que va a llegar a un punto crítico, y aunque aumenta después la secreción de colecistocinina, esta va a tener un efecto menor. Esto se ha hipotetizado a que tiene que ver con dos diferentes tipos de receptores de colecistocinina. Sin embargo, grosso modo lo que vamos a observar es que colecistocinina es un agonista de la secreción pancreática. Además, el efecto es aditivo. Acá ustedes van a notar que a lo que se refieren es a la secreción de amilasa, y es que amilasa, o la tasa de secreción de amilasa pancreática, es aproximadamente similar a la tasa de secreción pancreática. Entonces, la secreción del páncreas se puede medir en función de su producción de amilasa. ¿Por qué? Porque cuando se estimula, casi va a ser 1 a 1 la liberación de amilasa pancreática con la liberación de jugo pancreático. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros estos diferentes mecanismos o agonismos de la secreción de jugo pancreático? Pues acá tenemos nosotros a nuestro receptor de colecistocinina. Colecistocinina va a actuar a través del receptor GS y a través del receptor GQ, y lo que van a inducir es, a través de la activación de la vía de PKA y PKC, inducir la secreción estimulada de moléculas. Entonces, estos secretagogos, o esta estimulación de la secreción de líquido pancreático, va a ocurrir por dos vías, y ahorita vamos a ver las diferencias fisiológicas de cada una de ellas. Una va a ser la vía constitutiva. Esta vía constitutiva ocurre durante periodos interdigestivos, o sea, el páncreas, a pesar de que no estemos comiendo, va a tener una secreción basal de jugo pancreático. Y la segunda, y quizá la más importante para la función del páncreas, va a ser aquella que sea estimulada. La estimulada va a ocurrir en respuesta a un aumento en la ingesta de alimentos. Y este aumento en la ingesta de alimentos es lo que va a favorecer una liberación muy importante de estos zimógenos pancreáticos. ¿Sale? Vamos a encontrar también al péptido intestinal vasoactivo, la cual va a actuar a través de una proteína GS, y acetilcolina a través del receptor muscarínico M3. Ahora, hay otra molécula que no había mencionado, pero que también va a jugar un papel muy importante como un secretagogo de la función pancreática, y es que este es mucho más específico de la función del páncreas. La secretina, que ya habíamos comentado brevemente durante la introducción de la fisiología gástrica, va a ser secretada por las células S del duodeno. Las células S del duodeno van a secretar secretina en función de dos estímulos. La primera es cuando el pH del duodeno caiga debajo de 4.5. Esto va a ocurrir, por ejemplo, cuando ocurre el vaciamiento gástrico. Hay vaciamiento gástrico, llega el quimo evidentemente va a estar revuelto con ácido clorhídrico, el pH va a bajar y esto va a estimular a la célula S para secretar secretina. Y por otro lado, una dieta alta en lípidos o alta en peptonas, pero sobre todo, acuérdense que las peptonas son los remanentes de las proteínas que son parcialmente digeridas. Los lípidos van a jugar un papel muy importante. Entonces, secretina, a través de las células S, va a favorecer la secreción de fluido o líquido pancreático, y esto va a inducir diferentes efectos. ¿Cuál es la principal función que va a tener la secretina en el páncreas? La principal función que va a tener la secretina en el páncreas es que va a promover la secreción de bicarbonato y va a aumentar la excreción glandular pancreática. ¿Sale? Entonces, como el páncreas
va a tener como una de sus principales funciones la producción de líquido pancreático rico en diferentes zimógenos. La secretina se va a encargar de que las secreciones pancreáticas estén alcalinizadas. El objetivo de este bicarbonato que se va a secretar es que neutralice a las secreciones ácidas del estómago y que por otro lado provea un ambiente útil para la activación de diferentes enzimas pancreáticas. Entonces, por ejemplo, la lipasa, que se secreta evidentemente en respuesta a una dieta alta en lípidos, solamente va a funcionar si la secreción pancreática es o tiene un pH básico. Si el pH está debajo de 4.5, o sea, si no hubo una neutralización por bicarbonato, la lipasa no va a funcionar y entonces no se va a activar. Entonces el papel que tiene la secretina es sumamente importante. Entonces acá lo que vamos a ver es que la secretina va a actuar también a través de la vía GS, y esta vía GS también va a favorecer la secreción constitutiva de diferentes moléculas. ¿Cómo es que las células pancreáticas censan estas diferencias? Aquí podemos ver nosotros un diagrama, y es que todos estos agonistas de la secreción pancreática van a inducir oscilaciones de calcio intracelular. Entonces, a final de cuentas, como diferentes moléculas van a integrar esas diferentes señales, es que van a ocasionar una liberación de calcio desde el retículo endoplásmico. Entonces, normalmente va a haber estas oscilaciones, lo que va a indicar que haya una secreción. Sin embargo, si de repente tenemos oscilaciones, pero un pico aumenta muchísimo en amplitud, esto inhibe la secreción del páncreas. Esta es una hipótesis de cómo actúa la colecistocinina. Entonces, se cree que la colecistocinina, como recordarán, tiene una función bifásica. A altas concentraciones inhibe la secreción pancreática y a bajas la mantiene. La hipótesis de por qué ocurre eso es porque se hipotetiza que a bajas concentraciones induce oscilaciones y cuando la aumentas inhibe la secreción pancreática. ¿Sale? Muy bien. Ahora vamos a tratar de determinar cómo se va a modificar la composición del fluido pancreático. Ahorita ya vimos cuáles son los principales agonistas de las secreciones pancreáticas. Entonces vamos a estudiar ahora la composición del fluido pancreático o del jugo pancreático. Entonces el jugo pancreático, que ya vimos que su principal función va a ser neutralizar el quimo que se libera desde el estómago, va a tener una alta concentración de sodio y una alta concentración de bicarbonato. Entonces lo que va a necesitar nuestra secreción pancreática es que hagamos modificaciones a la secreción del jugo pancreático de tal suerte que tengamos una alta concentración de bicarbonato. Vamos a ver cómo se logra precisamente este mecanismo. ¿Sale? Entonces, inicialmente aquí estamos viendo una caricatura de la célula acinar pancreática. Entonces, estamos viendo la primera fase. Recuerden que primero hay una secreción en el acino y después hay una modificación en los ductos. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se va a dar la primera secreción pancreática? La primera secreción pancreática va a tener como principal paso la liberación de cloro intracelular. Entonces, por un lado, la ATPasa de sodio-potasio, que va a estar expresada en la membrana vasolateral, va a empezar a crear un gradiente de sodio, ¿sale? Esto lo hace sacando sodio. Esto va a energizar a un transportador que es NKCC. Entonces, NKCC, que se parece mucho al que ustedes estudiaban en el riñón, lo que va a hacer es que va a meter sodio, 2 veces cloro y además potasio. El potasio se va a reciclar y esto va a ocasionar que se mantenga la función. Esto ocurre muy igual a la forma en que ocurre en el asa de Henle en el riñón. Y entonces el efecto neto va a ser que el sodio se va a estar reciclando de esta forma, el potasio se va a estar reciclando de esta forma y el cloro que entre va a ser estimulado y va a ser liberado por el espacio vasocelular. Entonces, inicialmente lo que vamos a tener en la producción de jugo pancreático a nivel del acino pancreático es que vamos a tener una secreción que va a ser muy alta en cloro. Entonces la concentración de cloro va a ser inicialmente alta en la secreción del jugo pancreático. Aquí van a participar dos hormonas importantes, que es acetilcolina a través de su receptor M3 y colecistocinina. Ambas van a actuar aumentando el calcio intracelular, como lo mencioné aquí en esta parte,
y al aumentar el calcio intracelular van a estimular diferentes proteincinasas que favorezcan la secreción de cloro. Entonces, además de que se va a secretar cloro, uno de los principales efectos es que cuando nosotros tenemos acá el paso de cloro, acuérdense que cuando nosotros hablamos de que un ion se secreta a través de un canal, su secreción ocurre a través de un gradiente de concentración, pero no necesariamente es electroneutro. Entonces, como cloro es un ion negativo, va a despolarizar la membrana apical de la célula acinar pancreática. Esto va a ocasionar un voltaje transepitelial negativo, y este voltaje transepitelial negativo va a inducir, que en las uniones estrechas de las células, que están esquematizadas aquí, se favorezca la secreción de iones con carga positiva. Entonces, además de que hay secreción de cloro, va a haber secreción de sodio. ¿Sale? Entonces, el sodio se excreta por vía paracelular y el cloro directamente por una vía transcelular mediada por un canal de cloro. Entonces, va a haber una alta concentración de cloro, que me fue aquí el signo negativo, y una alta concentración de sodio. Entonces, así el líquido pancreático inicialmente secretado tiene una alta concentración de cloro y una alta concentración de sodio. Y ahora pasamos a el ducto pancreático. Entonces, en el ducto pancreático aquí está llegando un fluido rico en sodio, rico en cloro. El primer paso que va a ocurrir es que este fluido rico en cloro va a participar a través de SLC26A6 en un intercambio con bicarbonato. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que el páncreas genere un fluido rico en cloro? Va a ser, déjenme ver si puedo hacer un poco más grande esta imagen para que la podamos estudiar con más detalle. Listo. Ok, entonces llega aquí el cloro y el cloro se va a meter y lo va a intercambiar por bicarbonato. Entonces esto va a favorecer la secreción de bicarbonato. ¿Qué pasa si mi ácido pancreático no secretó suficiente cloro? Pues bueno, no hay problema. El cloro que entra se va a reciclar. Y aquí entra un componente muy importante de la secreción pancreática, que es un regulador de la conductancia transmembranal de la fibrosis quística. Entonces, en el segundo paso, primero estábamos en el ácido pancreático y ahora estamos en el ducto pancreático. Y en el ducto pancreático nosotros tenemos nuestro fluido rico en cloro y ahora primero vamos a tener un intercambio de cloro por bicarbonato, donde nosotros vamos a tener una secreción neta de bicarbonato, y para mantener el gradiente de cloro va a participar un transportador que se llama CFTR. CFTR ustedes lo van a estudiar cuando lleven genética médica, porque las mutaciones en CFTR que ocasionan una reducción en la expresión membranal de CFTR son característicos de una enfermedad que se llama fibrosis quística. ¿Qué es la fibrosis quística? La fibrosis quística es una mutación autosómica recesiva en CFTR que ocasiona que CFTR se elimine, ¿sale? De hecho, es una de las enfermedades genéticas más frecuentes, sobre todo en pacientes que tienen descendencia europea. ¿Qué caracteriza la fibrosis quística? Que como tienen mutado este canal de cloro, no se va a poder generar el intercambio iónico que ocurre en el ducto pancreático. Como no se genera este intercambio iónico, no va a haber un movimiento neto de agua. Entonces, los pacientes con fibrosis quística van a tener un aumento en la viscosidad de las secreciones. Diferentes secreciones van a aumentar su viscosidad, entre ellas la del páncreas. ¿Qué ocurre cuando aumenta la viscosidad de la secreción pancreática? Pues lo que va a ocurrir es que se va a dificultar su movimiento a través del ducto pancreático común, lo cual puede ocasionar una activación anómala de los simógenos que cause daño pancreático crónico, y entonces los pacientes con fibrosis quística desarrollan pancreatitis crónica. Ya habíamos comentado que una de las características clínicas de la pancreatitis crónica es que primero se altera la absorción de lípidos. Entonces, estos pacientes cursan con esteatorrea y antes de que se desarrollaran terapias que suplementaban estas enzimas pancreáticas, los pacientes con fibrosis quística fallecían debido a alteraciones nutricionales muy importantes o deficiencias muy nutricionales caracterizadas por una deficiencia muy grave en la absorción de lípidos, ¿sale? Entonces, CFTR es esencial para mantener el reciclaje de cloro en los ductos pancreáticos. Como vemos aquí, cuando nosotros metemos este cloro se regresa acá. Entonces tenemos un reciclaje de cloro, tal como ocurre en diferentes procesos celulares, cuyo principal objetivo es secretar bicarbonato.
¿sale? ¿De dónde sale este bicarbonato? Bueno, el bicarbonato se va a reabsorber por un lado a través de un transportador de sodio bicarbonato y por otro lado a través de la acción de la anhidrasa carbónica, ¿sale? Este bicarbonato va a impedir que se modifique el pH intracelular, pero también el ducto pancreático se va a encargar de eliminar a los protones a través de una bomba de protones de un intercambiador sodio-protón. Y aquí es donde vamos a ver el principal efecto de la secretina. La secretina va a ser el principal estímulo para la secreción de bicarbonato. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer secretina? Secretina va a fosforilar a CFTR. Entonces, el principal mecanismo de acción de la secretina va a ser que va a fosforilar a CFTR. Y esta fosforilación de CFTR es lo que mantiene el gradiente de cloro que es necesario para que nosotros tengamos una secreción pancreática común. Por otro lado, la acetilcolina también va a favorecer un aumento del calcio intracelular que va a activar a adenilato ciclasa, que va a aumentar el AMP cíclico y con ello vamos a tener un aumento de cloro intracelular. En menor medida, la secretina también puede aumentar el transporte de bicarbonato y el intercambio de cloro y bicarbonato, pero su principal función es fosforilar a CFTR, ¿sale? Entonces nosotros vamos a acabar con un líquido pancreático que, como podemos ver, va a ser rico en bicarbonato y como ya habíamos tenido secreción de sodio en el acino, tenemos además, como el bicarbonato es negativo, vamos a tener un aumento en la excreción paracelular de sodio. Entonces, a final de cuentas, el fluido pancreático va a ser muy rico en sodio y va a ser muy rico en bicarbonato. Este bicarbonato, su principal función va a ser neutralizar el ácido del quimo gástrico, ¿sale? Acá podemos ver nosotros una dinámica de cómo se comporta la secreción pancreática y entonces inicialmente va a tener un medio rico en cloro. Conforme se procesa a través del ducto pancreático, va a tener una baja concentración de cloro y una alta concentración de bicarbonato. Siempre va a tener una alta concentración de sodio. Entonces el fluido pancreático va a tener precisamente estas características. Nosotros necesitamos que se tenga este medio debido a que los simógenos que se liberan van a ser uno de los componentes más importantes del fluido pancreático. Aquí podemos ver algunos de los componentes de la secreción pancreática para que entendamos cuáles son las diferentes funciones que va a tener nuestro páncreas. Por un lado vamos a tener diferentes enzimas que van a estar involucradas en la digestión y que debido a su potencia van a estar almacenados como simógenos. Ahorita vamos a ver cómo el páncreas se encarga de que no se activen estos simógenos. Pero tenemos, por ejemplo, a los tripsinógenos. Ya sabemos que tripsinógeno se puede convertir en la forma activa que es tripsina y la tripsina va a ser una de las principales enzimas que van a participar en la ruptura de proteínas. Entonces aquí entra la enterosinasa. La enterosinasa la vamos a estudiar ahora que veamos absorción intestinal, pero este paso es lo que va a prevenir que la tripsina se active a nivel intrapancreático. Como la enterosinasa ya está hasta el intestino, el tripsinógeno no se activa de forma normal dentro del páncreas. Tenemos también al quimiotripsinógeno, a la proelastasa y la proelastasa E y a la procaropeptidasa A y B. Todas estas están involucradas en la digestión. Algunas enzimas se van a liberar no como simógenos, sino en su forma activa. La más importante, ya habíamos hablado de la alfa-amilasa, que va más o menos en relación a la secreción pancreática, la lipasa de carboxiléster y la lipasa convencional, RNasas, DNasas y colipasas. Además, la tripsina va a estar inhibida por un inhibidor de tripsina que va a ir secretado normalmente junto con las secreciones pancreáticas, la litostatina, que va a participar como un constituyente de los plugs proteicos, y algunas otras proteínas como la proteína asociada a pancreatitis y el sodio y el cloro, los cuales, como son cargas iónicas, van a favorecer la secreción de agua. Ya habíamos hablado que en la fibrosis quística, donde está mutado CFTR, no va a haber suficiente cloro, lo cual no va a jalar suficiente sodio, lo cual no va a jalar suficiente agua, y eso va a ocasionar que las secreciones pancreáticas sean sumamente viscosas, ¿sale? La viscosidad impide el flujo pancreático, lo cual puede ocasionar que estos simógenos se activen de forma anómala, puede ocasionar daño pancreático y se llama fibrosis quística precisamente porque lo que se veía era que el tejido pancreático progresivamente era sustituido por tejido fibrótico y eso también generaba alguna apariencia de quistes en estudios de imagen, ¿sale?
Sin embargo, hoy se sabe que los pacientes con fibrosis quística, además de tener un aumento en la viscosidad de secreciones pancreáticas que induce pancreatitis crónica, pueden tener un aumento en la viscosidad de otras secreciones, y esto ocurre sobre todo a nivel pulmonar. Entonces, las secreciones pulmonares, que también están mediadas por CFTR, aumentan la viscosidad del moco pulmonar, y al tener una mayor viscosidad dificulta una de las principales funciones del moco en el sistema respiratorio, es eliminar patógenos. Entonces, esta mayor viscosidad predispone al desarrollo de infecciones, predispone a inflamaciones. Inflamación puede causar fibrosis pulmonar y eventualmente causar la muerte de los pacientes con fibrosis quística. ¿Sale? Ahora, ya habíamos comentado que la secreción pancreática va a seguir dos vías. Una vía constitutiva, que va a ocurrir en el periodo interdigestivo, donde se va a estar secretando de forma continua este jugo pancreático, y otra vía estimulada, que va a estar modificada directamente por la ingesta. Si nosotros estudiamos estas dos fases, podemos ver que nosotros podemos estudiar la función secretora del páncreas en conjunto con otro concepto que vimos en motilidad gastrointestinal, que es el complejo motor migratorio. Entonces aquí podemos nosotros ver las 4 fases del complejo motor migratorio. Recuerden que tenemos una fase 1, que es la fase de actividad más baja, una fase ascendente, una fase de actividad máxima y una fase descendente. Y lo que podemos ver es que cuando medimos la salida de tripsina, que es, como podemos recordar, la tripsina es la principal enzima activa proveniente del tripsinógeno, que es el zimógeno secretado por el páncreas, va a tener una función de oscilación, ¿sale? Aquí se piensa que puede participar la colecistocinina y puede participar la acetilcolina para el mantenimiento de estas oscilaciones. Pero vean el cambio que ocurre importantemente. Esto es durante la noche, tenemos secreciones del jugo pancreático y de repente es la mañana, se ingieren alimentos y tenemos un pico muy importante, ¿sale? Entonces este pico es lo que nos interesa estudiar, qué es lo que modifica la secreción activa del páncreas. Y como todo en el aparato digestivo, nosotros podemos distinguir en la secreción pancreática al menos 3 fases, ¿sale? Estas 3 fases son similares para todos los procesos involucrados en la digestión y los hemos estudiado tanto en la función motora como en la función gástrica. La primera es una fase cefálica, ¿sale? La fase cefálica va a estar motivada por pensar en alimentos, oler alimentos, probar alimentos, y va a tener como tal una respuesta importante mediada por acetilcolina a través del nervio vago, ¿sale? Y entonces, nuestra fase cefálica, que va a estar mediada por el nervio vago, va a activar aproximadamente el 25% de la secreción pancreática, ¿sale? Y vamos a tener una segunda fase. La segunda fase va a ser una fase gástrica, ¿sale? En la fase gástrica nosotros vamos a tener una importante distensión. Esta importante distensión a nivel gástrico va a iniciar un reflejo vago-vagal que ya hemos estudiado en la parte de gastro, y el reflejo vago-vagal lo que va a inducir es una activación gastropancreática. Entonces al reflejo se le llama reflejo vago-vagal gastropancreático, y lo que va a inducir es una liberación importante de acetilcolina, y esta secreción colinérgica va a ser responsable por el 10% hasta el 20% adicional de la secreción pancreática. A diferencia de la fase de la función gástrica, donde la fase cefálica y la fase gástrica son las predominantes, en la secreción pancreática la más importante va a ser la fase intestinal. Entonces, en la fase intestinal es donde nosotros vamos a tener un papel más importante de los diferentes mediadores hormonales que van a participar en la secreción pancreática. Entonces, en la fase intestinal nosotros vamos a tener que la llegada de nutrientes, como pueden ser ácidos grasos, como pueden ser aminoácidos y como van a ser los protones, van a inducir la liberación de colecistocinina a través de las células I del duodeno y de secretina de las células S del duodeno. Entonces, la colecistocinina, que proviene de las células I, y la secretina, que proviene de las células S, van a ser los integradores de la señalización promovida por la vía intestinal.
Y entonces acá tenemos a CCK y a secretina, 50-80% va a estar mediado por esta vía. Hay una pequeña contribución que se supone pudiera ocurrir a través de gastrina, sin embargo, este mecanismo no está enteramente descrito. Entonces vamos a ver cómo es que ocurren estas vías integradoras de la secreción pancreática. Déjenme hacer un poco más para abajo esto, listo. Ok, entonces tenemos inicialmente, como podemos ver aquí en este diagrama, una fase cefálica. Entonces, la vista, probar los alimentos, olerlos van a iniciar una fase cefálica que a través del núcleo dorsal motor del nervio vago induce una respuesta colinérgica. Se cree que una parte de esta respuesta mediada por acetilcolina pudiera activar a las células G del antro gástrico y liberar gastrina, y que la gastrina actúe como actúa la colecistocinina, potenciando secreción en el ácido pancreático. Por otro lado, podemos tener una actividad directa ya demostrada de acetilcolina, y acetilcolina va a activar directamente al acino. Los acinos, a través de su vía secretoria estimulada, liberan las enzimas o los zimógenos y liberan un fluido pancreático rico en cloro, rico en sodio, que jala agua, ¿sale? Se moviliza este fluido pancreático a través de los ductos pancreáticos, y ahí es donde la acetilcolina también, a través de su receptor M3, va a inducir algunas modificaciones que van a favorecer el intercambio de cloro por bicarbonato y la secreción neta de bicarbonato, ¿sale? Y entonces, a través de la vía gástrica, que también va a inducir distensión gástrica, vamos a tener también la liberación de gastrina y la liberación de acetilcolina, lo cual va a favorecer la secreción de enzimas y la secreción de bicarbonato. La vía intestinal, que es un poquito más sofisticada, vamos a tener la llegada de grasas y peptonas o proteínas, las cuales van a estimular a la célula I. La célula I va a liberar colecistocinina, y la colecistocinina, una de sus funciones, va a ser que va a potenciar la función de acetilcolina. Entonces, colecistocinina va a funcionar como un sensibilizador de la acción de acetilcolina, y como podemos ver aquí en este diagrama, colecistocinina activa vías colinérgicas que potencian las dos vías previamente estudiadas de acetilcolina. Por otro lado, las grasas van a estimular a la célula S, además los protones, un pH debajo de 4.5 estimula a la célula S, se libera secretina, y la secretina, que se está liberando aquí, actúa en su receptor de secretina en las células del ducto pancreático y va a favorecer la secreción de bicarbonato, y lo cual va a liberar un jugo pancreático rico en enzimas pancreáticas y rico en bicarbonato, ¿sale? Entonces, esta acción conjunta, que va a ser colecistocinina potenciando la función colinérgica y secretina, van a participar favoreciendo la secreción pancreática, ¿sale? Y entonces vamos a hablar nada más brevemente de algunos estímulos que pueden favorecer el desarrollo de pancreatitis. Entonces, pancreatitis, sobre todo la pancreatitis aguda, no la crónica de la que ya hablamos hace un momento, va a estar caracterizado por una activación anómala de los zimógenos pancreáticos, lo cual va a ocasionar destrucción del tejido pancreático, inflamación, y puede ser letal, ocasionar incluso un involucro pulmonar significativo. Entonces, en la pancreatitis aguda se han involucrado diferentes fisiopatologías, por ejemplo, un aumento de colecistocinina que pudiera ocasionar una activación de zimógenos pancreáticos, ¿sale? ¿Cuáles son las principales causas de la pancreatitis aguda? Pues bueno, una de las principales va a ser la litiásica, en la cual un lito que se genere a nivel de la vesícula biliar o de los ductos biliares pueda obstruir el conducto pancreático. Eso pueda ocasionar que haya estasis del jugo pancreático, activación por zimógenos y por lo tanto pancreatitis. La segunda más común es por alcohol, la cual ocasiona un daño citotóxico directo en el páncreas. Como podemos ver, acetilcolina juega un papel muy importante. Entonces, un aumento importante en la actividad colinérgica que pudiera ocurrir en un síndrome colinérgico, como ocurre cuando algunos insectos, sobre todo algunos escorpiones, pueden inducir un síndrome colinérgico muy agudo e inducir pancreatitis. Y la otra es un aumento muy importante en los triglicéridos, o sea, una hipertrigliceridemia muy importante. ¿Cuándo es que la hipertrigliceridemia o los triglicéridos llegan a un umbral crítico para causar pancreatitis? Cuando están por arriba de 1000 miligramos por decilitro. Esto generalmente solo ocurre con causas genéticas de hipertrigliceridemia, y va a ocurrir porque los monoacilgliceroles pueden inducir un aumento en la secreción
pancreática, sobre todo estimulando la vía de secretina y la vía de colecistocinina, lo cual puede inducir un aumento muy importante de secreción, y esta hipersecreción pancreática puede inducir activación anómala de zimógenos que ocasionen pancreatitis aguda. En diferentes modelos experimentales se ha tratado de vislumbrar cómo se puede prevenir esta pancreatitis aguda, y se han tratado de investigar algunas inactivaciones de los zimógenos para tratar de entender cómo es que el páncreas no se daña a sí mismo. Ya vieron que está secretando enzimas, estas enzimas son muy activas, están involucradas en la digestión, pues existen diferentes mecanismos que el páncreas va a usar para protegerse a sí mismo. Por ejemplo, va a ensamblar las proteínas digestivas como zimógenos. Entonces los zimógenos no son activos, y como no son activos, no van a inducir un daño pancreático agudo. Mientras no se activen, mientras no haya enterocinasa, mientras haya un inhibidor de tripsina, nosotros no vamos a tener una activación de estas enzimas pancreáticas. La otra cosa que vamos a hacer es que los vamos a almacenar en gránulos de zimógenos, y estos gránulos de zimógenos pues los van a almacenar en un compartimento celular que va a estar aislado del resto de los componentes celulares, y por ende pueda disminuir la probabilidad de que se activen de forma autónoma. La otra cosa es que vamos a tener inhibidores de proteasa, como el inhibidor de tripsina, que va a ser muy importante en los gránulos de zimógenos para prevenir que estas enzimas se activen de manera anómala. Además, si ustedes recuerdan, un paso importante en el procesamiento de las vesículas secretorias va a ser la acidificación de las vesículas. Esta acidificación, que va a estar mediada por unas bombas H de protones, unas bombas tipo V de protones, va a acidificar estos gránulos de zimógenos, y algo muy importante es que las enzimas pancreáticas en medio ácido no funcionan. Ahí es donde la secretina se vuelve importante. La secretina favorece la secreción de bicarbonato. Ese bicarbonato neutraliza el medio ácido del estómago, y no es sino hasta que se neutraliza que las enzimas pancreáticas empiezan a funcionar bien. Entonces, que estén acidificados los gránulos previene que se activan. Y también vamos a tener algunas proteasas no digestivas que pueden degradar enzimas activas. Cuando falla cualquiera de estos mecanismos, puede inducirse el desarrollo de una pancreatitis aguda. Entonces, las enzimas pancreáticas funcionan mejor en medios básicos. Ahí es donde la secretina se vuelve crucial, y además diferentes mecanismos celulares previenen que los zimógenos estén activados de forma constitutiva. Hemos hablado de la función glandular del páncreas exócrino, y como podemos ver tiene muchísimas cualidades muy interesantes. Generalmente cuando hablamos del páncreas exócrino se va a hablar en paralelo de las glándulas salivales. Esto es porque vamos a tener una estructura similar, una función de modificación de su estructura similar, y al mismo tiempo algunas similitudes en su función. Entonces vamos a acabar esta clase hablando brevemente de las glándulas salivales. ¿Sale? Entonces las glándulas salivales en el humano vamos a encontrar al menos 3 grandes fuentes de glándulas salivales. Vamos a tener las parótidas, las glándulas submandibulares y las glándulas sublinguales. El principal objetivo de estas glándulas, a diferencia de la glándula pancreática exócrina que produce jugo pancreático, es producir saliva. La saliva va a tener diferentes funciones fisiológicas. Las principales funciones fisiológicas de la saliva va a ser favorecer la lubricación de los alimentos, la humectación de la mucosa oral, y además mantener también la higiene oral. Estas funciones de la saliva quedan bien ejemplificadas en los pacientes que padecen enfermedad de Sjögren. Entonces, la enfermedad de Sjögren es una enfermedad autoinmune. Se ha identificado que en la enfermedad de Sjögren hay anticuerpos contra la aquaporina 5, y esto causa una destrucción de las glándulas salivales. Esta destrucción de las glándulas salivales, que progresivamente ocasiona fibrosis, va a llevar al desarrollo de 2 alteraciones. Una es la xerostomía. Xerostomía es el nombre clínico de la boca seca. Y por otro lado, sequía también de otras mucosas como la mucosa ocular, y a eso se le va a llamar queratoconjuntivitis zika. ¿Sale? Entonces, en el síndrome de Sjögren, los pacientes no
tienen dañadas las glándulas salivales, no producen saliva y por lo tanto van a tener una mayor probabilidad de desarrollar sobreinfecciones en la boca, menor capacidad para lubricar y digerir los alimentos, así como probarlos, y además van a tener una alta probabilidad de desarrollar caries debido a que no pueden mantener una higiene oral constante. Entonces, el síndrome de Sjögren es un prototipo que nos ayuda a entender la importancia de la producción de saliva en la función del aparato gastrointestinal. Ahora, las glándulas salivales van a tener una conformación muy similar. Van a tener un acino, así como ocurre en las células pancreáticas. Estas células acinares van a secretar un fluido con una composición inicial que después va a ser modificada por las células intercaladas del ducto y por las células estriadas del ducto. Entonces estas van a ser modificaciones de la saliva, las cuales van a llevar a que la saliva pues se secrete en cierta cantidad y en cierta composición, ¿sale? Cuando nosotros hablamos de qué estímulos van a participar, cuando hablábamos de la secreción pancreática, nosotros veíamos que diferentes hormonas estaban involucradas además del sistema nervioso autónomo. Para el caso de las glándulas salivales, la estimulación va a ser sobre todo a través del sistema nervioso autónomo, ¿sale? Y entonces este sistema nervioso autónomo sobre todo va a tener una función del sistema nervioso autónomo en su división parasimpática, ¿sale? Entonces la saliva se va a secretar sobre todo por vía parasimpática y esta secreción parasimpática va a estar mediada por acetilcolina, ¿sale? Entonces aquí tenemos nosotros diferentes estímulos de la secreción de saliva. A nivel parasimpático vamos a tener dos estímulos, uno va a ser la acetilcolina, que va a actuar a través de receptores muscarínicos M3, que al aumentar el calcio intracelular van a ocasionar una secreción sobre todo de fluidos y una respuesta mucho más serosa en la saliva. Ahorita vamos a ver las diferencias en la producción salivar. Otra vía parasimpática va a ser la sustancia P. La sustancia P va a actuar a través de receptores NK1 y de taquinina, lo cual también va a inducir una respuesta más de fluido. Y por otro lado vamos a tener una estimulación simpática. Muy importantemente, la estimulación beta-adrenérgica simpática va a favorecer una secreción muchísimo más proteica y mucosa que la producción serosa que va a dar acetilcolina, ¿sale? Entonces, la producción serosa, entonces aquí cuando hablamos de los tipos de saliva, nosotros vamos a tener dos grandes variaciones en la producción de saliva, una que va a ser más serosa y una que va a ser más mucosa. Ya vimos que la serosa sobre todo es por estimulación colinérgica y muy importantemente va a participar la parótida porque va a contener amilasa, ¿sale? Entonces nosotros vamos a tener producción de amilasa y en menor medida, por eso la voy a poner en azul, de lipasa lingual. La amilasa y la lipasa lingual se van a secretar sobre todo por la vía serosa, mientras que por la vía mucosa nosotros vamos a tener sobre todo la secreción de mucinas, que van a tener además la expresión de algunas otras proteínas ricas en prolina, las cuales van a tener diferentes funciones en la producción y en la función de la saliva. Entonces la saliva va a tener un montón de componentes. Vamos a tener las proteínas ricas en prolina, que mencioné hace un momento, que tienen funciones antimicrobiales, de lubricación y de unión a calcio. Glucoproteínas ricas en mucina, que van a participar más en la lubricación, y un montón de enzimas. La más importante y más frecuente es alfa-amilasa, que participa en la digestión de almidón. Muy importantemente, el papel que la amilasa y la lipasa lingual tienen es muy preliminar, y no en pacientes que tienen adecuada función pancreática, lipasa no va a tener un papel tan importante a nivel lingual. Sin embargo, si tuvieras una deficiencia pancreática, una pancreatitis crónica, como podría ocurrir en un paciente con fibrosis quística, el papel de la lipasa lingual se puede volver mucho más importante. Vamos a tener también ribonucleasas que van a digerir ARN y calicreínas, así como algunas enzimas que van a tener un papel más antimicrobiano, como la lactoperoxidasa, la lactoferrina, la lisozima y las IgAs, que van a participar en la inmunidad mucosa. Entonces, todos estos componentes de la saliva le van a dar sus propiedades digestivas, inicialmente sobre todo a nivel de lipasa y amilasa, sus propiedades de lubricación, sobre todo aquellas ricas en prolina y en mucina, y sus propiedades antimicrobianas, ¿sale? Y entonces,
la saliva que se produce va a tener, al igual que el fluido pancreático, un procesamiento desde el acino y hacia los ductos pancreáticos, ¿sale? Esto va a depender de dos funciones, una función no estimulada y una función estimulada. Entonces, en la producción de saliva, nosotros vamos a tener dos grandes composiciones. Una composición que va a ser estimulada, y cuando nosotros hablamos de que es estimulada, el flujo salival va a ser alto, o sea, vamos a tener un alto flujo, y otra que va a ser no estimulada. La no estimulada va a tener un bajo flujo, ¿sale? Y entonces, al tener un alto flujo, el fluido se va a mover muy rápido a lo largo de la glándula salival y no va a tener tiempo de modificarse de forma muy importante. Sin embargo, cuando no es estimulada, se va a mover lento a través del ducto salival y se va a modificar. Por lo tanto, la composición de la saliva estimulada va a ser muy diferente de la saliva no estimulada. Ustedes van a sentir esto cuando se les antoja un alimento. Piensa en un alimento y se les hace agua a la boca. Van a sentir una composición muchísimo más salada de la saliva cuando se libera en masa que cuando se libera de forma no estimulada. Y esto es porque el contenido de sodio va a ser mucho más alta en la vía estimulada que en la vía no estimulada. Ahorita vamos a ver por qué. En la vía no estimulada vamos a tener una baja concentración de sodio comparada con la vía estimulada. Por ejemplo, cuando damos un agonista colinérgico, el síndrome colinérgico ocasiona cialorrea. Cialorrea es un síntoma clínico de sobreproducción de saliva. El potasio en la vía no estimulada se secreta más, mientras que en la vía estimulada va a tener menor concentración de potasio. El cloro va a tener una baja concentración de cloro cuando el flujo es mucho más bajo que cuando el flujo es mucho más alto, ¿sale? ¿Por qué ocurre esto? Vamos a ver que en la saliva se van a expresar diferentes proteínas transportadoras que van a modificar el flujo salival. Entonces aquí estamos en el ducto. Ya en el acino se secretó un fluido rico en sodio. Entonces en el acino, déjenme ponerlo acá, se va a secretar un fluido que va a tener una alta concentración de sodio, ¿sale? Y entonces va a tener una alta concentración de sodio y una alta concentración de cloro. Y entonces va a llegar al ducto y lo primero es que ese sodio se va a reabsorber a través de una proteína que ustedes conocen que se llama INAC. INAC es igualito al que está en el túbulo colector. Y entonces también va a ser estimulado por aldosterona, ¿sale? Entonces la aldosterona va a tener también un papel regulando la composición de la saliva. Lo que va a hacer aldosterona es que va a reabsorber el sodio de la saliva y este sodio además va a generar un gradiente transepitelial negativo que va a favorecer secreción de potasio. Es por eso que cuando la concentración de sodio es baja, la concentración de potasio va a ser alta, porque aldosterona puede tener un papel modificando la concentración iónica en la saliva. Entonces se va a reabsorber el sodio a través de este antiportador sodio-protón, a través de INAC, y se va a reabsorber también cloro, sobre todo a través de CFTR y a través de esta proteína que va a intercambiar bicarbonato por cloro. Entonces el efecto neto va a ser una reabsorción de sodio junto con una reabsorción de cloro con una secreción neta de potasio. Esta modificación lo que va a hacer es que nuestro fluido inicialmente con una concentración similar al plasma termine siendo hipoosmótico. De hecho, la saliva casi siempre se secreta con una concentración que es hiposmótica con respecto al plasma. Muy característicamente, cuando el flujo salival es bajo, el sodio en la saliva va a ser bajo, pero cuando el flujo salival es alto, la producción salival va a ser alta. Como el principal estímulo que va a favorecer la estimulación de la secreción de saliva va a ser la acetilcolina, cuando nosotros damos fármacos anticolinérgicos, uno de los principales efectos adversos de los fármacos anticolinérgicos va a ser inhibir la estimulación de la producción de saliva. Entonces, un efecto adverso común en los anticolinérgicos va a ser la serostomía, la boca seca, la cual en muchos casos puede ser tan grave que puede llevar a descontinuar el consumo del fármaco. Entonces, como podemos ver, aunque de forma diferente, la fisiología de las glándulas involucradas en la función digestiva se puede estudiar utilizando como prototipo al páncreas exócrino y a las glándulas salivales.